La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de llegar nuevamente desde el lugar donde nos está sintonizando. Nuestro tema de hoy es el hecho restaurador de la resurrección de Jesús. Y leeremos el pasaje del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 8. Y la palabra de Dios dice así: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El hecho restaurador de la resurrección de Jesús. El texto que hemos leído, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8, encontramos que varios elementos que Pablo nos muestra. Y la base de nuestro mensaje, la base del fundamento de nuestra fe, es que Cristo, como el pasaje dice, murió por nuestros pecados según las Escrituras. No según lo que cuenta la gente, sino según las Escrituras. Y enseguida se afirma otra gran verdad: Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras. Jesús es el cumplimiento profético, no solamente en su nacimiento, durante su vida, su muerte y su resurrección. Y luego en el texto que leímos aparece que Cristo apareció a muchas personas. En el texto de Pablo dice que apareció a Cefas. Este es Pedro, el apóstol Pedro, a quien nosotros lo conocemos más con este nombre. Luego dice que apareció a los 12 apóstoles. Luego el apóstol Pablo afirma que apareció a más de 500 hermanos. Luego apareció a Jacobo, el hermano del Señor, el autor de la epístola a Jacobo, más conocida como epístola de Santiago. Y por último, Pablo dice: a mí también se me ha aparecido. Hoy conmemoramos la gloriosa resurrección de Jesús. Este hecho nos llena de fe, porque no es una leyenda, tampoco una tradición religiosa que hay que recordar cada año. Es un hecho importante, tal cual como lo describe Pablo en su carta a los Corintios. El apóstol Pablo afirma y ha dicho que es según las Escrituras, tal como murió, como también resucitó. Decíamos que este hecho nos llena de fe, nos llena de alegría. La resurrección de Jesús es la garantía de que un día glorioso el hombre también resucitará. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, resucitaremos. Unos para la vida eterna con Cristo y otros, lamentablemente, para la condenación eterna. La resurrección de Jesús es tan importante porque tiene un impacto en todas las dimensiones de nuestras vidas, para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. La resurrección de Jesús se vive todos los días. La resurrección de Jesús se practica en nuestros quehaceres todos los días, porque el evangelio que predicamos de palabra y de hecho es que Jesús vive
es que Jesús permanece para siempre, es que Él ha resucitado. Hoy veremos entonces que la resurrección de Jesús es también un hecho restaurador, un hecho importante. Primera enseñanza, la restauración del discípulo caído. Los textos bíblicos relacionados a Pedro y a la restauración de Jesús son los siguientes, porque el discípulo caído va a ser el personaje tan conocido por nosotros como lo es el apóstol Pedro. Jesús, como dice 1 Corintios 15:5, se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Se le apareció a Cefas. 1 Corintios 15:5 dice, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. En el relato del evangelista Marcos, el ángel dice a las mujeres que también anuncien a Pedro el mensaje de la resurrección. Marcos 16:7 dice, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. En este relato se dice que se apareció Jesús a María Magdalena, se apareció a María, la madre de Jesús, y se apareció también a otra mujer llamada Salomé. Luego, los discípulos afirman la aparición de Jesús a Pedro. Lucas capítulo 24:34 dice, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Ahora bien, es interesante notar que una de las primeras apariciones del Señor resucitado haya sido al discípulo que le había negado, al discípulo que había dicho una cosa, que quería que él iría hasta la misma cruz, pero que a la hora de la verdad abandonó a Jesús. Es más, maldijo el nombre de Jesús y dijo que no conocía a Jesús. Sin embargo, Jesús busca a Pedro. Esta es una prueba del amor del Señor por los suyos, por los discípulos. Esta es una prueba de la gracia de nuestro Señor que tiene para con nosotros, los hombres, las personas pecadoras. No importa lo que hayas hecho, el Señor no se olvida de ti. No importa las circunstancias en las cuales vives, alejado del Señor, de Dios, Él te ama y Él quiere buscarte y Él está presente en este día. De acuerdo a los relatos de los evangelistas, podemos observar las intenciones de Jesús hacia Pedro. ¿Cuál era la intención de Jesús? Evidentemente era confortar a Pedro, restaurar la vida de este hombre que se sentía muy mal, porque recordemos que él lloró después de haber negado a Jesús. En Cristo siempre podemos comenzar de nuevo, por más inmerecedores que seamos ante los ojos de los demás. Quizá hoy tú te sientes igual que Pedro. A lo mejor has estado huyendo del Señor, o tal vez negado al Señor con tus hechos. Quizá te has alejado de Él, te has peleado con Él. A lo mejor has prometido cosas a Jesús y no le has cumplido. Así como Jesús hizo con Pedro, Él quiere restaurar tu vida. Él quiere que vuelvas a Él, que vuelvas a Jesús, que te acerques a este Jesús que quiere restaurar tu vida. Este día, el día de hoy, es un día de restauración para volver a la comunión de la fe, para volver a Jesús, para volver a su iglesia. ¿Deseas experimentar en tu vida la resurrección del Señor resucitado? Acércate, Él quiere restaurar tu vida. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé
futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Sufrió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. El hecho restaurador de la resurrección de Jesús. Primera enseñanza, la restauración del discípulo caído. Hemos hablado del apóstol Pedro, cómo Jesús le buscó. Segunda enseñanza, la restauración de los discípulos desilusionados y afligidos. Otro relato de la resurrección es de los dos discípulos que estaban tristes, que estaban muy desilusionados y afligidos, que volvían a su casa en Emaús. Y el pasaje que leeremos es Lucas capítulo 24, versículos 13 a 18, que dicen así: Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos
Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? En el relato encontramos, en la descripción que hace Lucas de estos dos discípulos, ellos estaban muy angustiados por lo que le había sucedido a Jesús, por los acontecimientos en Jerusalén. Estos dos discípulos estaban desilusionados de sus expectativas hacia Jesús. En este contexto, Jesús se aparece y va al encuentro de estos dos discípulos desilusionados y afligidos. Quizá nosotros hoy nos identifiquemos con estos dos discípulos. Quizás estés aquí con una gran tristeza, con una gran desilusión, con una gran aflicción, con preguntas que no tienen respuestas, tal vez. Quizá muy triste hasta las lágrimas. Quizá de ti mismo, de las cosas que has hecho, de la condición que estás en la que te encuentras hoy y de las cosas que estás sufriendo. Quizá de alguna persona amada estás muy enojado, muy desilusionado. Quizás de cosas que le has prometido a Dios y no las has cumplido. Jesús siempre sale a nuestro encuentro. Jesús siempre nos busca, como salió al encuentro de estos dos discípulos, como también lo hizo con la samaritana. Jesús buscó a la mujer de manera intencional, decidió cruzar por Samaria, como también lo hace el padre de la parábola llamada el hijo pródigo, que a propósito debería llamarse mejor la parábola del padre amoroso, porque es la figura que se destaca. Jesús siempre buscó a las personas, buscó a Zaqueo, buscó a muchas personas y hoy te busca a ti porque quiere restaurar tu vida, porque esto también es parte de la resurrección de Jesús. Jesús, quien ha resucitado, está aquí a tu lado. Está en este momento hablando a tu mente y a tu corazón para consolarte de tus aflicciones y de tus necesidades, para restaurarte, porque Él quiere tocar tu vida, quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu estado, ese estado en el cual estás, donde nadie te puede sacar, donde solo Jesús lo puede hacer. Jesús quiere estar cerca de ti. Quiere mostrarte por medio de su palabra, así como lo hizo con estos dos discípulos, los restauró. El hecho restaurador de la resurrección de Jesús es el tema que estamos abordando hoy. Y hemos visto dos enseñanzas. Primera enseñanza, la restauración del discípulo caído. Segunda enseñanza, la restauración de los discípulos desilusionados y afligidos. La resurrección de Jesús nos ayuda en todas y en cada una de nuestras necesidades y en cada uno de nuestros problemas. Jesús ha resucitado, vive con nosotros y quiere ayudarnos. La resurrección de Jesús nos llama y nos desafía a vivir una fe inquebrantable, un discipulado serio en Cristo Jesús. La resurrección de Jesús no es una celebración anual, ni solo cuando se celebra la cena del Señor en nuestras iglesias. La resurrección de Jesús es una celebración diaria, es un vivir todos los días. La resurrección de Jesús nos llama a bendecir la vida de otros mediante el uso de nuestros dones, de nuestros recursos, capacidades profesionales y todo lo que tenemos. Debemos honrar el nombre de Dios, bendiciendo la vida de otros. La resurrección de Jesús es victoria sobre todos los poderes que generan muerte, que generan dolor, que generan tristeza, que quieren destruir al hombre.
La resurrección de Jesús es victoria sobre todas las fuerzas del mal, sobre el mismo Satanás, quien ha venido a robar, a matar y a destruir. En Cristo tenemos la victoria. La resurrección de Jesús es victoria sobre todos los demonios espirituales y humanos que pretenden corromper y destruir la vida de las personas. Vivamos todos los días a la luz de la resurrección de Jesús. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui y ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón, quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió. Su fidelidad mi vergüenza quitó. Su sacrificio mi deuda borró. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. El Salvador fue colgado en la cruz. Sombra y tinieblas cubrieron su luz. Pero Él se levantó, Cristo resucitó. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti.
La resurrección de Jesús es vital, es importante, es fundamental para la vida de cada cristiano, para la vida de la iglesia. Sin la resurrección de Jesús, como dijo el mismo apóstol Pablo, nuestra predicación, nuestra fe, nuestras prácticas, nuestra vida, toda sería inútil. Hoy hemos visto un aspecto de la resurrección de Jesús y ha sido el hecho restaurador de la resurrección de Jesús, y hemos visto dos enseñanzas. La primera enseñanza, la restauración del discípulo caído. Pedro estaba lejos, pero Jesús lo buscó. Hoy tú puedes estar lejos y Jesús te está buscando porque quiere restaurar tu vida. Segunda enseñanza, la restauración de los discípulos desilusionados y afligidos. Hoy puedes sentirte mal, triste, afligido, desesperado, pero Jesús te está buscando para que vengas a Él y en el nombre de Jesús seas restaurado. Yo te invito para que hagamos esta oración. Señor, queremos darte gracias por tu vida, por la vida de tu Hijo Jesús, quien vino, vivió, murió, resucitó y hoy reina para siempre, y que solo a través de Él nosotros hoy podemos ser restaurados. Padre Santo, te queremos pedir que nos ayudes y que seamos restaurados en la fe en Jesús, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivir en la resurrección de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Lecciones para la vida. Bienvenidos a Lecciones para la Vida. Nuestro texto de estudio en este día es Romanos capítulo 6, versículos 1 a 5. Y esta epístola del apóstol Pablo dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo pretendemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. El contexto de nuestro texto es el siguiente. La pregunta del apóstol Pablo es: ¿la gracia de Dios es suficiente? ¿Es suficiente para que el hombre pueda vivir y no pecar y vivir en esa comunión que nos habla la palabra de Dios? ¿Es suficiente decir yo creo y después hacer lo que uno mejor le parezca? Por supuesto que no, no es así. Esta gracia en Dios es una gracia responsable. Es una gracia coherente con las demandas y los desafíos de la vida cristiana. Es coherente con las enseñanzas de Jesús. Esta gracia se vive bajo el señorío de Cristo. Él es nuestro Señor. Y se vive también bajo la guía del Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios. Algunos enseñan a vivir diciendo que hay que vivir la vida cristiana bajo la ley, porque creen que esto es más seguro, porque hay una obligación de creer y hacer algo. Hay una obligación de querer hacer todas las cosas. Y el texto que nosotros tenemos hoy, el pasaje que hemos leído, nos habla que estamos muertos al pecado, pero vivos en Cristo. La gracia de Dios en Cristo es suficiente y nos hace vivir coherentes a nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. El creyente ha muerto al pecado,
por lo que no debe vivir en él, en ese estado del pecado. Y a medida que nosotros avancemos en estas lecciones para la vida, iremos incluyendo otros versículos de este mismo capítulo. Primera lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente anda en una nueva vida. El versículo 4 del capítulo 6 de Romanos dice así: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo cristiano por inmersión significa morir a una vieja manera de vivir y resucitar a una nueva vida a través de Cristo Jesús. El bautismo cristiano en agua muestra una realidad espiritual, esa realidad que vive el cristiano a través de Jesús. El que ha muerto y ha resucitado en Cristo posee, como dice el texto que leímos, una nueva manera de ser y de vivir. El creyente participa de la vida celestial, de esa vida que proviene del cielo a través de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Cristo no fue el mismo cuando salió victorioso del sepulcro. Jesús, en los relatos de los evangelistas, dicen que él atravesaba paredes. Ya no era el mismo Jesús mientras desarrolló su ministerio en la tierra. Tenía un cuerpo glorificado. Luz resplandeciente irradiaba. Por eso los soldados tuvieron miedo en el momento mismo de la resurrección. Jesús venció a la muerte con la resurrección. En este texto podemos encontrar también que el creyente es transformado por medio de Jesús. Por eso vive en la resurrección. El creyente se identifica con Cristo. El creyente tiene victoria sobre la muerte. El creyente vive para Cristo, tal como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Del mismo modo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Vivir en Cristo es ahora, no en el cielo, no en la iglesia, es en todos lados. Por eso Cristo es el fundamento de la vida cristiana. Cristo es nuestra razón de ser. El creyente encuentra su destino en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25 dicen: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. La vieja naturaleza ha sido crucificado con Cristo. Andemos guiados por el Espíritu. Conduzcámonos según las normas del Espíritu. Primera lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente anda en una nueva vida. Segunda lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente es justificado del pecado. Versículos 5 a 10 de Romanos capítulo 6 dicen así: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien,
Si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. El creyente ha muerto, pero también ha resucitado con Cristo. La frase, si hemos estado unidos, indica un injerto, así como lo dice Filipenses 3, 10 a 11. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Estamos, como dice el texto, unidos con Él en su muerte, pero también dice casi con las mismas palabras, unidos con Él en su resurrección. No hay pecado que pueda impedir tener comunión con Dios. El creyente vive en ese proceso de santificación. No es santo, es decir, que no tiene pecado. Es santo porque ha sido apartado para Dios, pero vive en una santificación progresiva. Esta es una obra de Dios en Cristo a través de su Espíritu Santo. El creyente vive para Dios por medio de Cristo. Ha dejado de ser instrumento de mal. El Cristo resucitado es nuestra justicia ante Dios. No solo es libre de la muerte, sino que posee la vida eterna en Cristo Jesús. El creyente, por lo tanto, es libre del dominio del pecado. Es decir, ha muerto al pecado. No vive bajo la carga del pecado. No vive en la realidad del pecado. No vive bajo el conflicto continuo del pecado. Ha muerto al poder reinante del pecado, porque el pecado existe y Satanás tiene poder, pero aquel que ha nacido en Cristo, que ha muerto para Cristo y que vive para Cristo, ha sido liberado del pecado. En Cristo tenemos victoria porque ha resucitado. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, Él venció.
Lecciones para la vida. Primera lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente anda en una vida nueva. Segunda lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente es justificado por el pecado. Tercera lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente vive para Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 11, dice así: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El cristiano vive por medio de la resurrección de Jesús. Se nos llama a crucificar la vieja naturaleza pecaminosa, pero también considerar que hemos sido muertos al pecado. Por eso el apóstol Pablo va a decir: vivamos para Dios en Cristo Jesús. Es imposible vivir para Dios desde nuestros propios recursos, desde nuestra propia fuerza, desde lo que podemos hacer. Solamente podemos vivir para Dios en Cristo Jesús. Esta expresión es una expresión favorita de Pablo. La utiliza 164 veces en sus epístolas. Es decir, que la unión con Dios es a través de la resurrección de Jesús, como declara el mismo apóstol en este texto. El cristiano camina en ese proceso espiritual del día a día. No es que sea perfecto, es perfectible por la gracia de Dios, que sigue obrando diariamente en la vida de aquel que cree en Jesús. ¿Cómo podemos crecer en este proceso espiritual? Mediante el recurso de la oración, tal como lo hizo Jesús. En santificación, mediante el señorío de Cristo, que día a día nos vamos sometiendo a su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. En la práctica de las buenas obras, como evidencia del nuevo nacimiento que tenemos a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Podemos crecer también en la demostración del amor en todas las dimensiones de la vida. La iglesia, la casa, las relaciones familiares, esposa, padres, hijos, hermanos, en el barrio, en el trabajo, en nuestras transacciones comerciales, en todo lo que hacemos, vivimos el hecho de haber sido resucitados en Cristo Jesús. En el uso de nuestros dones espirituales, todo debe hacerse para edificar la vida del otro. En el estudio serio y responsable de la palabra de Dios, no como quien lee por leer o porque ha sido una imposición, sino porque en la palabra encontramos esa vida que ilumina nuestra vida, esa vida que nos hace bien. Concretiza los conceptos bíblicos en experiencias y no en letra bonita, pero muerta. El cristiano practica la vida en Cristo Jesús. Hemos visto 3 lecciones para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente anda en una vida nueva. Segunda lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente es justificado por el pecado. Tercera lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente vive para Dios en Cristo. Y cuarta lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente vive bajo la gracia de Dios. Versículos 13 y 14 de Romanos capítulo 6 dicen así: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
el pecado fue eliminado en la cruz. La vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Hay un nuevo camino que nos libra del poder del pecado. Dios nos da de su Espíritu Santo, quien nos hace vivir en victoria. Cristo es glorificado en nosotros porque somos instrumentos de justicia, dice el apóstol Pablo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. La voluntad de Dios se evidencia en nuestras vidas y cada parte de nuestro cuerpo vive para Dios, honra a Dios, porque somos instrumentos de justicia. Vivir en la gracia de Dios no conduce al pecado. La gracia de Dios nos provee los medios para la victoria que la ley no puede hacer. La gracia de Dios representa un nuevo sistema. ¿De qué manera opera la gracia de Dios para darnos victoria? La gracia de Dios no es mérito de nadie, no es mérito de ninguna persona, ni de lo que hacemos. La gracia de Dios solo es a través de Jesús, solo es a través de Él. Vivamos en la libertad que Cristo nos dio. Dejemos de una vez por todas las cargas y no volver a cargarlas y no volver a llevarlas. Se cuenta que una persona oraba y llegó a los pies de la cruz de Cristo y le dijo: Señor, aquí te traigo mis cargas, llorando, y después de hacer una larga oración, al levantarse, toma su carga nuevamente y con la misma carga se vuelve a su casa. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 dice: todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha condenado. Vivamos la nueva vida en Cristo Jesús. Solo en mi tristeza, muerto en mi pecar. Sin esperanza perdí mi andar. Su misericordia y su gracia llegó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Su amor transformó mi ceniza y dolor. Ayer era huérfano y hoy hijo soy. Mi llanto cambió en celebración. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. De mis cadenas Él me liberó. Cargo mi vergüenza y me rescató. Toda mi deuda Él la canceló. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza
nuestro Salvador colgado en la cruz. Sombra y tinieblas cubrieron su luz, pero se levantó con poder, nos salvó, arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Somos libres por siempre en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre, amén. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Somos libres por siempre en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Siempre amén. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Lecciones para la vida. Romanos capítulo 6, en los primeros versículos, nos ha enseñado 4 lecciones para la vida. Primera lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente anda en una vida nueva. Segunda lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente es justificado del pecado. Tercera lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente vive para Dios en Cristo. Y cuarta lección para la vida. La resurrección de Jesús indica que el creyente vive bajo la gracia de Dios. Oremos dándole gracias a Dios, porque practicar la palabra de Dios trae bendición. Vivamos mejor practicando estas lecciones para la vida. Oremos. Señor, te damos gracias porque Cristo murió, pero resucitó por nosotros, y celebramos la resurrección de Jesús porque en Él tenemos tantos beneficios. Señor, que tu gracia se siga manifestando en nosotros, que el poder del pecado en el cual Cristo lo ha destruido siga siendo una realidad en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta gracia todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesias Bautistas de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.